Entonces, hoy es jueves 30 de septiembre, vamos a dar inicio a este encuentro sincrónico que corresponde a nuestra clase 4, pero antes de iniciar con el tema específico, estaríamos dando inicio hoy al tratamiento conjunto, porque ustedes ya desde la semana pasada vienen leyendo sobre el periodo prenatal, los 1000 días y el primer año de vida, que esos serán los temas que vamos a trabajar hoy en este encuentro sincrónico. Pero antes de iniciar con ese tema específico, querríamos consultar, porque la semana pasada trabajamos con crecimiento y maduración y quizás hay alguna consulta en función de lo que fueron leyendo sobre esos dos temas. ¿Qué pasa con el crecimiento? ¿Qué pasa con la maduración? ¿Cómo inciden esos dos factores en el desarrollo motor y cómo hacen sinergia con los factores exógenos como son el aprendizaje y la enseñanza? En relación con esos dos factores, ¿alguna consulta, algo que hayan a partir de la lectura quieran preguntar, quieran que retomemos antes de iniciar con esta unidad 2 y ya meternos de lleno en los distintos periodos del desarrollo motor? ¿Alguna consulta que quieran hacer? No aparece Profe. ninguna. Ahí Sí, va. Camila. Profe, me está Sí. diciendo Raquel Ferreira que Sí. no se va a poder conectar porque tiene el nene internado. Bueno, mandale saludos. Me parece que Raquel me mandó algún mensaje. Esto también es importante que quede grabado y que ustedes lo tengan en cuenta. El funcionamiento del aula no es como el WhatsApp, ¿no? Y el mail no es como el WhatsApp. Yo les agradezco enormemente, hacen un esfuerzo por informarnos, la verdad que todos aquellos que mandan un mail para contarnos que no pueden participar, que tienen algún problema personal, o que lo hacen tanto sea a través del mail o a través de la mensajería interna del campus. Nosotros se los agradecemos. Ahora tengan en cuenta que no necesariamente los vemos. Por ejemplo, yo ahora estaba entrando y vi que tenía un mensaje de Raquel, pero que no estamos permanentemente chequeándolo. Lo digo para que no se sientan ofendidos y no sientan que el funcionamiento tanto de la mensajería interna como del mail es como ustedes están habituados a trabajar en las redes. Esto me parece que es muy importante aclararlo, que el funcionamiento del campus y el hecho de que estemos en un entorno virtual no responde a la lógica con la cual ustedes acceden y se manejan en las redes cotidianamente. Ustedes tienen que hacer de cuenta que más allá de que tenemos un encuentro sincrónico semanal, la modalidad de trabajo es muy semejante a la que haríamos si estuviésemos de manera presencial. Tenemos un desarrollo de la clase donde ustedes trabajan de manera autogestiva y que hoy es el momento donde nos encontramos para responder consultas. Y que bueno, en algún momento a lo largo de la semana, si vamos encontrando algún mensaje, lo contestamos, pero que si no, si nosotros contestásemos con la lógica de las redes, todas las consultas que nos llegan de manera inmediata a que nos llegan, viviríamos en el aula de desarrollo motor o viviríamos respondiéndoles los mensajes. Entonces, eso lo decimos para que no sientan que no recibir una respuesta inmediata es una desatención por parte de las profesoras. No es una desatención. Es tratar de organizar y entender que puede haber o sea, que tenemos que centralizar la información en un día y espacio. Porque si no viviríamos toda la semana o toda la semana demandaría la atención de esta materia, ¿no? Y imagínense ustedes, son 150, entonces si los 150 están mandando mensajes, que se los agradecemos enormemente. Este comentario no tiene que ver con no valorar, todo lo contrario. Revalorizamos esta inquietud, por ejemplo, de todos los que dicen, hoy no puedo ir porque tengo esta dificultad, ya no me conecté porque me pasó esto otro. Eso quiere decir que ustedes están interesados en seguir la materia y se los agradecemos. Y si no reciben una respuesta de parte nuestra, no lo sientan como un desprecio, una desatención, sino como que, bueno, nos dimos un mail, es muy difícil que nos llegue. Así que siempre que manden mail o que hagan un comentario en la mensajería interna, siempre lo recibimos.
Bien, gracias Camila, gracias a Raquel por avisar. Preguntas entonces referidas a crecimiento y maduración, o por ejemplo podemos avanzar. Había un tema que yo les dejé planteado que se refería a cómo incidía la maduración en relación con el aprendizaje. Ustedes tenían ahí un tema para un caso, digamos, para considerar, que es si los bebés nadadores aprenden a partir de la estimulación temprana, aun cuando todavía no están mielinizados, si los bebés aprenden a nadar, como una forma de poder darle entrada a esta diferencia entre filogenético y ontogenético y ejercicio y maduración. ¿Cómo les fue con eso? ¿Pudieron leer el texto? ¿Les resultó complejo? Porque lo que notamos, les digo, no están participando en el foro, con lo cual no tenemos retroalimentación cómo les va con la lectura, y no hacen preguntas en el encuentro sincrónico. Entonces, eso nos genera dudas de... No queremos llegar al primer parcial y darnos cuenta de decir, bueno, tuvimos algún problema en la comprensión, o este tema quizás deberían haberlo preguntado porque no se entendió. ¿Cómo estamos? Sabemos que ese siempre es un tema complejo, ¿no? El de la filogenético, ontogenético, la maduración y el ejercicio. ¿Dudas sobre ese tema? Silencio. Sí. Yo dudas sobre el tema no lo tuve, pero sí admito que tuve que buscar las definiciones de esas palabras en el diccionario porque no las conocía. Muy bien. Al igual, sí, Ian. al igual que hipotonia, hipertonia y dextralidad, no las tenía conocidas. Bien. Bueno, fíjense qué interesante acá, Ian dice que no conocía, porque claro, los conceptos de filogénesis y ontogénesis son conceptos que en general no se manejan en el vocabulario cotidiano. Quizás hablar de una capacidad, hablar de la fuerza, hablar del desarrollo motor es más habitual, pero esos dos conceptos son muy específicos justamente del análisis que hacemos del desarrollo motor. Ahora te vamos a estar levantando la mano Gonzalo, vamos a escuchar a ver qué nos plantea Gonzalo y después vamos a volver sobre esos dos conceptos, ¿sí? Ian. Y los de hipertonía e hipotonía y dextralidad, eso lo vamos a analizar ya en el tema específico de este encuentro, que es el periodo prenatal y los 1000 días. Escuchamos a Gonzalo. Gonzalo, tenés una consulta para hacernos. Hola, profe, sí, buenas tardes. ¿Cómo Yo te va? quería una parte de crecimiento, que es lo que no entendí bien al leerlo, Sí. que es el tema de mesomorfos. Ajá. De los biotipos, ¿sí? Claro, los biotipos, exacto. Bien. El concepto dice, predomina el desarrollo muscular y óseo, son fuertes. Lo que yo no entendí es que la característica de fuerza la adquieren a partir del entrenamiento o por su sistema como que lo desarrollan por sí solos. Qué interesante, porque en realidad el concepto de fuerte ahí no tiene que ver con que tengan fuerza, sino que tiene que ver con que cuando uno los mira, la imagen que te da, el biotipo que tiene, es de una persona que justamente tiene una capacidad, tiene una posibilidad de desarrollar actividades que requieran de esa capacidad que es la fuerza. Y ahí lo que es muy importante, Gonzalo, es entender que los biotipos se sistematizan a partir de cómo se distribuyen y la predominancia y la distribución que tienen los distintos tipos de tejidos en una persona. Por ejemplo, ustedes saben que en general hablamos de 3 tipos de tejido, hablamos que predominan, hablamos del tejido óseo, el tejido muscular y el tejido graso. Algunos hablan también del tejido visceral, es decir, de todo el conjunto que implica las vísceras. Pero para pensar en los biotipos se habla de esos 3 tipos de tejidos. Óseo, que tiene que ver con la cantidad de masa ósea que tenés y sobre todo por el largo de tus huesos, sobre todo los huesos largos, ¿no? Que son los que dan la talla. La masa muscular o masa magra también se la llama, que tiene que ver con
justamente con el tamaño que tienen nuestros músculos, y la masa grasa o tejido graso, que tiene que ver con, como el término lo indica, con la cantidad de tejido adiposo que tenemos en el organismo. Entonces, los biotipos se sistematizan a partir del predominio. Todos tenemos en nuestro organismo y en nuestro cuerpo tenemos los 3 tipos de tejidos, y si pensamos en el visceral tenemos los 4 tipos de tejidos, pero están distribuidos de manera diferente. Algunos por herencia genética y otros por influencia ambiental. En general, para que alguien sea ectomorfo, un ectomorfo, ¿qué biotipo sería? ¿Qué tipo de tejido predominaría en un ectomorfo? Una persona que le cuesta ganar grasa. Es una persona que le cuesta ganar grasa, pero fundamentalmente... Flaco, alto. Bien, eso, flaco, ¿sí? Y fundamentalmente alto, porque lo que tiene es un predominio de la masa ósea, y entonces al predominar la masa ósea, lo que suelen ser los ectomorfos son personas altas. Y en general suelen ser personas con poco desarrollo muscular y con poco tejido graso. Sin embargo, eso puede ser, digamos, genético. Sin embargo, si uno mira, por ejemplo, ¿en qué deportes están los ectomorfos? ¿Los de atletismo? ¿En qué prueba de atletismo hay ectomorfos? Resistencia. No, puede haber Por ejemplo, el de Garrocha. de Garrocha puede ser, pero no es En velocidad. Fíjense. ¿Salto? Salto en El alto. fondo. Justamente, Gonzalo, donde más predominan los ectomorfos es en salto en alto. Si ustedes miraron los últimos Juegos Olímpicos, donde se dio esa situación tan emotiva, que fue tan valiosa, ¿no? Cuando el catarí y el italiano decidieron el empate de salto en alto, los dos estaban con posibilidades de compartir, tenían que definir quién seguía saltando, y habían llegado a tener a un empate, y bueno, y los dos decidieron compartir la medalla olímpica. Uno los veía y realmente quedaba muy en claro que es un ectomorfo, ¿no? 2 personas altísimas, de más de 1,90, muy delgados, el catarí todavía más delgado que el italiano. Bien, y a continuación también las pruebas de mujeres, donde uno ve es lo que comúnmente también se dice ectomorfo o longilíneo, ¿no? Son personas largas, longilíneos. Entonces, en esas pruebas se ve, y ellos en general preservan el biotipo natural. En cambio, hay otros deportes, ¿qué quiere decir natural? Que uno no va a ver un saltador en alto súper hipertrofiado. Es más, en los Juegos Olímpicos hubo un estadounidense que era una persona un poco más baja, me diría 1,80 y algo, y además era estaba muy hipertrofiado. Y el comentario de los comentaristas, que afortunadamente yo estuve siguiendo, claro, esto es hago un chascarrillo, un chivo, donde no solamente había periodistas deportivos, sino que estaban citados licenciados en ciencias del deporte, médicos, o sea, había todo un análisis, y ahí lo que comentaban justamente era eso, como ese deportista no daba con el biotipo que se esperaba, ¿no? En cambio hay otros deportes donde también hay de todo en ese deporte, pero donde los que más se destacan son los ectomorfos. ¿Qué deporte tiene jugadores muy altos? El baloncesto. El baloncesto, Edwin, El vóley. tal cual. El baloncesto o el básquetbol, decimos nosotros aquí en Argentina, ¿no, Edwin? Y también el voleibol. Pero fíjense que a diferencia de los saltadores en alto, ¿qué le suman a su carácter ectomorfo esos jugadores? La falta de Masa grasa muscular. para ser más ágiles. La falta de grasa más para los saltadores, pero fíjense lo que dijo Edwin. Si uno mira a LeBron James o uno mira a los jugadores de voleibol, ve que son sujetos de 2 metros, 2 metros y algo, algunos jugadores de básquetbol 2,10 metros, algunos llegan, y que están, dirían ustedes, está súper grosso, ¿sí? O sea, tiene mucho desarrollo muscular,
mucha hipertrofia. ¿Por qué? Porque justamente como es un deporte de interacción motriz con invasión de cancha, es un jugador que necesita masa muscular para poder ir al robo de una pelota, para poder sortear una marca o un empujón en una entrada en bandeja. Y bueno, y en voleibol la importancia de todo el desarrollo de la masa muscular, sobre todo del tren inferior, para poder hacer los saltos y los golpes con explosivos, por ejemplo, en un saque o en un remate que hace un voleibolista o una voleibolista, ¿no? Claro, están Entonces, preparados para eso porque son más anaeróbico, láctico, ¿no? Sí, igual nosotros en esta materia vamos a hacer alguna análisis, no vamos a analizar ese tema, si ese nivel de especificidad del tipo de metabolismo que requiere el deporte que están haciendo, lo van a ver en principios del entrenamiento. Nosotros en esta materia, hasta eso no incluimos, además, ese nivel de análisis, no porque no sea interesante, Edwin, sino para no complicar todavía más la cantidad de términos que usamos. Así Perfecto, que, no, al contrario, Edwin. Pero ustedes, está muy bien que vos puedas ir tomando e incluyendo, como parte de los saberes que vas construyendo, esa información que también es muy necesaria para poder interpretar una práctica deportiva. Entonces, Gonzalo, son distintos tipos de biotipos, valga la redundancia, y fíjense que es muy importante conocer el biotipo, porque cada deporte, más allá de que puede haber excepciones, hay basquetbolistas que juegan de base, y cada tanto hay un basquetbolista que mide 1,70, 1,80, y uno dice, ¡ah, qué maravilla! O, por ejemplo, el armador en voleibol, ¿no? Que puede haber deportistas que midan menos de 1,85 y que sin embargo por los puestos y las funciones que desempeñan dentro de su equipo, pueden tener una muy buena performance, un muy buen desempeño y contribución al equipo. Entonces, esos son los biotipos, léanlos, es muy importante poder saberlos, sobre todo porque justamente el biotipo se va constituyendo como parte de el crecimiento y la maduración. Y lo que es muy importante también es leer toda la información que tienen sobre antropometría, y si bien van a tener una materia que se llama evaluación de la condición física, una materia específica donde seguramente van a hablar de biotipo, pero bueno, para que vayan pudiendo apropiarse de esos términos. Bien, ¿alguna otra consulta? Gracias, profe. No, al contrario, vamos a lo de Jan. Filogenético y ontogenético. ¿Cómo les resultó eso? ¿Qué entendieron? ¿Qué no entendieron? ¿Qué consulta tienen para hacer? Mientras que piensan, vengo en un minuto. Bien, volvimos. Entonces, ¿cómo entendieron? Gladys, Sí. me voy a conectar. Dale. Bueno, analicemos. ¿Cómo interpretaron esos términos? ¿De filogenética, profe? Sí, filogenético y ontogenético. ¿Cómo los interpretaron? Como que es la relación entre diferentes organismos, ¿puede ser? ¿Qué quiere decir? No viene por ese lado. A ver, ¿por qué lado viene lo de filogénesis y ontogénesis? ¿Con qué se relaciona? ¿Con lo de adentro y con los de afuera? No, eso es endógeno y exógeno. Filogenético tiene que ver con las especies, con la evolución de las especies. Y Profe. ¿sí?
¿lo filogenético no sería más lo heredado? ¿Una habilidad que se hereda? No necesariamente, ¿O lo entendí porque mal? está muy bueno que ven, es necesario aclarar este concepto porque puede dar lugar a conceptos erróneos, ¿sí? Esperen que ahí estoy accionando la entrada a la actividad. Ahí mire, Sí. ¿Qué quieres? es el desarrollo histórico que ha tenido una especie, ¿puede ser? Sí, entonces vamos a ir, porque ustedes hablan de herencia y en realidad tanto lo filo como lo onto se puede heredar, ¿sí? Vamos a plantearlo con un poco más de... Lo ontogenético de las especies humanas. Lo ontogenético es propio de la especie humana y lo filogenético es lo que se comparte con otras especies animales, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esa primer diferenciación. Hablamos de filogenético cuando nos referimos a aquella motricidad que compartimos con otras especies animales. Por ejemplo, ¿qué motricidad compartimos con otros animales? Piensen, es muy fácil. Bien, caminar, ¿sí? Saltar. Paremos. Caminar lo compartimos con otras especies animales, ¿sí? Pero, Camila, silencien los micrófonos porque no está Ceci ahora, no los puedo silenciar, ¿sí? Vayan abriendo y cerrando sus micrófonos, por favor. Entonces, caminar lo compartimos con las otras especies animales. Eso es filogenético. Sin embargo, hay algo de esa habilidad que no es filogenético, que es ontogenético y que es específicamente humano. ¿La bipedestación? Sí, Lucas, la bipedestación. Mientras que, al igual que el resto de los animales, nosotros caminamos, la diferencia, lo que hace o lo que le da la especificidad a esa habilidad motriz para que sea humana y no sea compartida con los animales, es que nosotros caminamos en bipedestación. Entonces, fíjense que la bipedestación, la postura bípeda, es una habilidad ontogenética. Hay otra habilidad que es ontogenética y que no compartimos con el resto de los animales. Por ejemplo, ¿cuáles? Todas las que se derivan ¿de qué? De la mano. Del uso de la mano, fundamentalmente de la aprehensión y de nuestra capacidad que tiene tanto la mano como nuestras extremidades, los pies, de manipular o de impulsar objetos. Entonces, todo lo que tenga que ver con el uso de las extremidades, manos o pies, en relación con el uso de objetos, por ejemplo, estoy hablando de objetos pequeños, no estoy hablando de empujar una silla, estoy hablando de objetos que se pueden manipular. Una pelota, una paleta para pegar, un bate, una espada para hacer esgrima. Entonces, cuando yo estoy pensando en objetos que se pueden manipular y estoy pensando en habilidades uy, disculpen. Espérenme un segundito, que tengo que poner silencio a este dispositivo. Ya le bajé el volumen. Entonces, ya ahora me escuchan, ¿no es cierto? Sí, ya puse sonido. Entonces, cuando pensamos en filogenético, tenemos que pensar en todas aquellas habilidades que se comparten o que tenemos en común con el resto de las especies animales. Por ejemplo, caminar. ¿O qué otra habilidad compartimos con otras especies? Saltar. Saltar, ¿qué otra? Trepar. Trepar, tal cual, trepar. Trepamos nosotros, trepan los monos, trepan los felinos, trepan los perros. ¿Qué otra habilidad, por ejemplo, podría ser correr? También es una habilidad filogenética. Entonces, fíjense ustedes que hablamos de habilidades filogenéticas a todas aquellas que compartimos con el resto de las especies animales. Y que en general, para poder identificarlas, es bastante fácil. Fíjense que en general hablamos de habilidades filogenéticas, aquellas que implican el uso de nuestro propio cuerpo como un todo.
Por ejemplo, cuando yo corro, uso mi cuerpo como un todo, o cuando yo salto, nado, trepo. Pero cuando yo empiezo a usar específicamente las extremidades para manipular objetos, empiezo a dar lugar a habilidades que son específicamente humanas. Por ejemplo, todas las que ustedes vieron o leyeron para las clases anteriores, que se llaman habilidades motrices generales manipulativas. Por ejemplo, lanzar, golpear, patear, picar una pelota, hacer rodar algo. Entonces, todas esas, recibir, todas esas habilidades, patear, como dije antes, o sea, también pueden relacionadas con el uso de no solamente las manos, sino los pies. Entonces, esas habilidades son ontogenéticas. Esas habilidades las podemos hacer solo los seres humanos. Alguno de ustedes me va a decir, bueno, pero los perros pueden empujar una pelota con la pata o pueden empujar una pelota con el hocico. Sí, un perro entrenado, adiestrado, pero un perro... ¿Cómo? Esas se desarrollan, claro, con entrenamiento. Tal cual. Y más que con entrenamiento, Lucas, se hace por condicionamiento. Condicionamiento Claro. quiere decir se lo adiestra, ¿no? Se le da estímulo-respuesta, tipo como los que leyeron en psicología el perro de Pavlov, aquel que sonaba la campanita y salivaba, y entonces, o aquellos animales que, por ejemplo, se los somete a castigo para que puedan aprender, o a recompensas, se les da, o a premios, tal cual, Lucas. Sí, como por ejemplo uno ve cuando están adiestrando a las focas o están adiestrando a las orcas en los estanques, en los acuarios, y bueno, en realidad para que las orcas y las focas respondan, están todo el tiempo dándoles pescado, ¿no? Pececitos, cornalitos y demás para alimentarlos y premiarlos. Entonces, eso es fundamental, diferenciar lo filo de lo ontogenético. ¿Cuál les parece a ustedes? ¿Cuáles serán las habilidades motrices que se aprenden primeras? ¿Aquellas que se derivan de habilidades filogenéticas o aquellas que se derivan de actividades, tienen un origen ontogenético? ¿Cuál les parece que se aprenderán primero? Ontogenético. ¿Por qué? No, los filos. Los Filogenético. Los filogenéticos. Los filos. ¿Y por qué los filo, Camila, y los demás que dijeron los filo? Porque pertenece a la especie humana, a la especie de los animales. A la especie sí, a ver. Es heredada de las especies animales. Tal cual. Y además, porque están controladas por aquellas áreas del cerebro que se mielinizan antes. Si nosotros pudiésemos pensar el cerebro como un sistema de capas, el cerebro humano se fue construyendo sobre, ustedes saben la teoría de la evolución de las especies de Darwin, el cerebro humano se fue construyendo sobre otros cerebros de los anteriores especies animales. Entonces, se dice que nuestro cerebro más antiguo, que es el que está en la parte más profunda, que es la que tiene el tronco encefálico y demás, es lo que se llama el cerebro reptiliano. Después tenemos por encima de ese el que se llama el cerebro mamífero, que es toda la parte de la subcorteza, donde están estructuras muy implicadas en el control de las acciones motrices, los núcleos grises de la base y otras estructuras del cerebro, y por encima de esa tercer capa, me faltaría una tercer mano para poner aquí encima la tercer capa, que es el neocórtex, que es la corteza específicamente humana, que es la que nos hace tan diferentes del resto de los animales, y dentro de piensen que esta es la de más arriba de todo, ¿no? Y dentro de esa, la parte, esta parte de acá estoy queriendo representar esta parte, fíjense que nosotros, a diferencia de otros animales, lo que tenemos más desarrollado es el lóbulo frontal y prefrontal. Esa es la gran diferencia que el hombre ganó respecto de los simios, por eso, mientras que los monos tienen la cara más alargada y una mandíbula más grande, también tiene que ver con el tipo de alimentación, nosotros tenemos una cara más achatada y una frente más hacia adelante. Bueno, justamente el hecho de que la motricidad filogenética esté controlada sobre todo por el cerebro medio, es decir, por la subcorteza, que se mieliniza antes, ustedes leyeron también que la subcorteza se mieliniza alrededor de entre los 3 y los 5 años, hace que uno pueda dominar las habilidades
motrices generales y aquellas que se derivan de lo filogenético antes que las habilidades ontogenéticas. Por ejemplo, todas las habilidades que tienen que ver con la manipulación de los objetos las controla fundamentalmente y tiene mayor control la corteza. ¿Por qué? Porque además, para poder dominar las habilidades manipulativas, ¿qué función está muy implicada? Que nosotros, o qué proceso está muy implicado que nosotros analizamos la semana pasada en el procesamiento de la información. ¿Qué momento de procesamiento de la información está muy implicado para manipular objetos? La mielinización. Además de la mielinización, ¿cuáles son los momentos de procesamiento? La sinapsis, bien, todo eso que están contestando es interesante, pero estoy pensando en el procesamiento de la información. Nosotros la semana pasada hablamos de 4 momentos de procesamiento de la información. ¿Cuál de esos 4 momentos? La percepción. La percepción, Camila, tal cual. Cuando uno manipula objetos, está muy implicada la percepción. Entonces, justamente, la percepción también está desarrollada gracias, y las distintas áreas de la percepción están muy desarrolladas gracias a la evolución también que tuvo nuestra corteza cerebral. Entonces, fíjense cómo lo filogenético se desarrolla antes y se aprende antes, producto de que es más antiguo en nuestro cerebro, está en las capas más antiguas de nuestro cerebro y se mieliniza también antes, y lo ontogenético se desarrolla, se aprende y se desarrolla después, porque nos es específicamente humano y está controlado por la corteza cerebral. Recuerden que la subcorteza se termina de mielinizar alrededor de los 5 años, en cambio la corteza se va completando su mielinización alrededor de la pubertad, de los 11, 12 años en adelante. Y entonces, si uno piensa en lo filo y en lo onto, filo, especies, el resto de las especies animales, subcorteza, dominio y control a partir de la mielinización entre los 3 y los 5 años, de las habilidades generales, ontogenético, controlado por la corteza cerebral, propio de la especie humana, logra su control, su mejor control a partir de que se completa la mielinización alrededor de la pubertad. Se va completando porque nunca se termina de mielinizar el cerebro porque permanentemente hay neurogénesis, es decir, origen de nuevas neuronas. Y lo que es muy importante tener en cuenta, que es valioso para esta materia, para entender el desarrollo motor, es, y los invito a que busquen la respuesta, mientras que apago la cámara un minuto para que ustedes puedan pensar, es sobre cuál de las dos tipos de habilidades incide el ejercicio. Lo traduzco al español. ¿Sobre cuál de las dos actividades yo, generando una ejercitación, puedo beneficiarlas? Si yo ejercito las habilidades filogenéticas, ¿logro que se aprendan antes o necesito que la persona esté mielinizada? Si yo ejercito las habilidades ontogenéticas, escuchen, escucha Lucas, escucha, para que lo piensen. Si yo ejercito las habilidades ontogenéticas antes de que la persona esté mielinizada, ¿se beneficia o no? Piénsenlo, piénsenlo y me contestan y fundamentan. 1 minuto para pensarlo. Bien, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué pensaron? No. ¿No qué? Yo pienso que no. ¿No qué? Primero hay que desarrollar las filogenéticas, porque son las básicas. Ajá. Por ejemplo, el otro tipo de habilidad, que son, para mí serían tipo secundarias como correr. Uno necesita primero aprender a caminar antes de correr. Ajá. Porque la musculatura no está desarrollada
para ese tipo de acción. Ajá. Bien, pero acá hay algo que se empieza a confundir. Ojo que caminar y correr son las dos filogenéticas, ¿eh? Acá hay otro tema que hay que analizar, que tiene que ver con la mielinización y que tiene que ver con cómo incide el ejercicio en la mielinización. Que eso es una parte del texto que tienen que leer con mucho detenimiento para poder entenderlo. Y que por eso estaba la invitación a que ustedes leyeran qué pasaba con la natación para bebés. Si los bebés en realidad, si uno los estimulaba en un medio acuático, los bebés aprendían a nadar antes que otros bebés. Vamos a explicarlo, porque me parece que esto es un poco confuso. A ver si alguien más puede, antes de dar la explicación, si alguien puede establecer alguna relación o encontró alguna relación. Vuelvo a plantear la pregunta. La pregunta es, las habilidades filogenéticas, ¿sí? Todas aquellas que compartimos con el resto de las especies, correr, saltar, trepar, empujar, traccionar, todas las que tienen que ver con las habilidades motrices generales, de locomoción y de no locomoción. Esas en general las compartimos con el resto de las especies. ¿Se benefician con la ejercitación previa a la mielinización? Caso típico, mamá que tiene un bebé de 6 meses y como quiere que ese bebé aprenda a caminar, todos los días lo para, lo tiene agarradito de las axilas y lo para porque dice, una vecina le dijo que si ella todos los días lo tenía una hora así, paradito con el bebé, con los piecitos apoyados en el piso, ese bebé iba a aprender a caminar antes que el hijo que tuvo, que aprendió a caminar a los 14 meses. Ese sería el caso de la ejercitación de una habilidad filogenética. Cuando pienso en una habilidad ontogenética, pienso en el video que ustedes tenían en la carpeta de videos. El Kun jugando a la pelota con Benjamín. Un Benjamín, ¿todos saben quién es el Kun Agüero? Sí. Chicas, mujeres, ¿todas saben quién es el Kun Agüero? Digo chicas, mujeres y varones no futbolistas. Todos saben quién es el Kun Agüero, jugador de Independiente, que se fue a Europa, que estuvo en el Manchester y ahora está en el Barça, ¿sí? Esperando que le den el ok para empezar a jugar. Bueno, ¿y quién es Benjamín? El hijo. El hijo de el Kun Agüero y de Janina Maradona. Es decir, Benjamín es el hijo del Kun y el nieto de el 10. ¿Sí? El Dios. Entonces, bien. Entonces, ustedes tenían las dos situaciones para ver, la de los bebés nadadores y la de el hijo del Kun. ¿En cuál de los dos tiene sentido ejercitar? ¿Tiene sentido que la mamá lo tenga el bebé de las axilas para que aprenda a caminar antes? Eso tiene que ver con el proceso de mielinización que se va desarrollando, ¿no, profe? Y por más que lo tenga parado, si el niño no está desarrollándose en esa particularidad, no lo va a lograr. Del otro caso, me parece que sí, porque ya hay una información genética bastante compartida con aquellos padres que tenían ya esa información. Así como aprendemos esa información de los animales, que es lo primero que aprendemos por la parte, como dijo usted, reptiliana y demás, también puede ser de que en este caso ya el nene tenga una cierta información, lo cual lo ayude a desarrollarse un poco más rápido. Es interesante lo que plantea Edwin, porque Edwin lo que está queriendo es analizar esa habilidad que está haciendo el Benjamín a partir de la herencia, porque esto es lo que habitualmente se suele hacer, Edwin. Se suele pensar que Benjamín tiene esa posibilidad de desarrollo y de, si ustedes, ¿alguno de ustedes vio el video de Benjamín? Sí, profe, pero aparte de la edad, es más grande, Benjamín no sé qué edad tiene en ese momento, pero tiene entre 3 y 4 años, creo, ¿no? ¿O menos? Menos, no llega a los 3 años. ¿Sabés por qué no llega? ¿Sabés por qué nos damos cuenta, Matías, que no llega a los 3 años? Por el lenguaje. Fíjate que no se puede... sí, es verdad. Sí, no se le entiende lo que dice. Tiene un desarrollo de una habilidad manipulativa como es patear, ¿no? Pisa la pelota, un equilibrio. Bueno, el que no lo vio, búsquelo y lo mira, el video de Benjamín.
Acá vamos a pasarlo en limpio y por favor tomen nota y si no lo entienden lo vuelven a leer y si queda confuso lo volvemos a retomar en otro momento luego de que lo hayan leído porque es necesario que lo lean, es necesario que lo expliquemos y es necesario que lo vuelvan a leer, ¿sí? Está comprobado, esto no lo digo yo, no lo invento, hay hechas investigaciones con no solamente investigaciones observacionales, sino también investigaciones experimentales con animales. Hay dos investigaciones, una hecha con animales y una hecha con seres humanos. La investigación hecha con animales, con un investigador canadiense que se llama McGraw, lo que hizo es, tomó 2 pichones de paloma, recién salidos del cascarón. A un pichón de paloma salido del cascarón, lo metió en un tubo de ensayo y lo dejó inmovilizado, alimentándolo, sin darle la posibilidad de moverse. Al otro pichón lo dejó libre en el nido. Cuando el pichón que estaba en el nido empezó a hacer intentos de volar, sacó al otro pichón de ese tubo de ensayo. ¿Qué les parece que pasó? ¿Cuál de los dos pichones? ¿Cuál de los dos pichones? El que estaba en el nido empezó a volar. Y el que estaba dentro del tubo de ensayo, y el que estaba... no porque no se desarrolló con esa habilidad, no tenía necesidad porque estaba ahí quieto. Vos sabés, Edwin, que lo que descubrió McGraw es que el pichón que estaba dentro del tubo también empezó a volar. Que es el caso típico, ahora se ve menos, pero que es el caso típico de los chicos en el norte, en las poblaciones de la Puna, donde las mamás, y en otras culturas, esto se ve mucho en el norte argentino, se ve poco, en Bolivia se ve un poco más, en Perú también, y en algunas comunidades de África esto se ve bastante, donde las mamás fajan a sus bebés, los fajan, los hacen tipo momia, del pecho para abajo, los fajan, los enrollan todos y se los ponen en las guaguas, ¿sí? Atrás, los llevan con ese tipo de poncho atrás. ¿Para qué las mamás los fajan y los ponen en las guaguas? Para poder ir a hacer pastoreo de animales, para poder ir a trabajar en el campo y como no tienen quien les cuide a los bebés, si no hacen eso con los bebés bebés las matarían a patadas. Imagínense llevar un bebé de 6 meses en la espalda, ¿sí? No la dejaría trabajar. Y lo que se comprobó es que esos bebés que están fajados, cuando llega el momento del año en adelante, uno podría pensar, bueno, pero si esa mamá tiene ese bebé fajado durante 6 meses, ese bebé no va a aprender a caminar. Sin embargo, cuando llega el momento donde la mielina llega donde tiene que llegar, ¿sí? Que es a los pies, y las piernas van adquiriendo fuerza producto de la mielinización, esos bebés caminan. Entonces, ¿esto qué afirma? Que el ejercicio no adelanta la adquisición de las habilidades filogenéticas. Las habilidades filogenéticas se adquieren y se aprenden producto de la maduración. Es decir, nadie, por más que la mamá lo ejercite, va a caminar antes de que esté mielinizado. Nadie, por más que la abuela lo ejercite, se va a sentar antes de estar mielinizado. Porque sentarse, que es una habilidad postural, y caminar, que es una habilidad de locomoción, ambas filogenéticas, se van a aprender cuando alguien esté mielinizado. Y por eso tanta diferencia, ¿sí? Porque no es que es producto de la ejercitación. Algunos... los que son papás acá lo saben, yo tengo 2 hijos, ¿sí? Los 2 estimulados por alguien que estudiaba el desarrollo motor, o sea que si hubo algo que a mis hijos les sobró fue la estimulación, sobreestimulados. Sin embargo, uno empezó a caminar después de los 14 meses y otra al año ya caminaba. Entonces, ¿de qué depende? De la mielinización. Uno tuvo un proceso de mielinización en otros plazos. Se mielinizó 3 o 4 meses después que el primero de mis hijos se mielinizó 3 o 4 meses después, casi 4 meses después que la segunda de mis hijos.
Y la estimulación que recibieron fueron las mismas oportunidades o sea, la crianza, que la forma en la que yo intervine, que es un tema que ustedes vamos a leer justamente en este segundo, en el tema de hoy, en los 1000 días, la crianza fueron las mismas estrategias de crianza. Sin embargo, el sistema nervioso de uno se mielinizó en tiempos distintos al otro. Entonces, eso es el primer postulado es ese. Las habilidades filogenéticas dependen de la mielinización. Y el logro o el aprendizaje de esas habilidades no se adelanta por el ejercicio. Vamos a las habilidades ontogenéticas, el hijo del Kuhn, y todas las habilidades manipulativas. Entre ellas, todas las habilidades que usamos en las escuelas. En el ámbito escolar, casi todas las que usamos son habilidades manipulativas. Cortamos con tijera, escribimos, pegamos, pintamos, ¿sí? Bien. Digo que tienen que ver con el adiestramiento y el aprendizaje de la mano. A diferencia de las habilidades filogenéticas, todas las habilidades ontogenéticas se benefician con la ejercitación previa a la maduración. Es decir, ¿por qué el hijo del Kuhn juega y responde a la interacción con su papá como lo hace? ¿Por qué es el nieto de Maradona y el hijo del Kuhn? ¿O porque lo único que debe hacer el Kuhn con su hijo cuando llega a su casa es jugar con la pelota? Sí, por la práctica. Por la práctica. ¿Puede haber algo de herencia? Perdonen, alguien me abrió. ¿Puede haber algo de herencia, Edwin? Sí, seguramente la herencia incide, pero la realidad es que ahí lo que predomina es la práctica. Y es lo que predomina, y es también lo que ustedes van a ver, por ejemplo, en un ámbito donde esto se ve muy claro, es en todo lo que tiene que ver con las habilidades manipulativas cuando los chicos llegan a la escuela. ¿Qué hace el jardín? ¿Por qué todo el mundo insiste con que los chicos vayan al jardín? Además de socializarse. ¿Qué enseña el jardín, además de socializarse a los chicos? ¿Le enseña a usar a quién? Se las presento, ¿sí? Las manos. Cuando empiezan a escribir, profe, puede ser haciendo dibujos y todas estas cosas. Tal cual, dibujos, fíjense, amasan, pintan, pegan, cortan, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué hacen? Se socializan. No, no, no. Los pies arriba de la silla, no. Aguardar, no le pegues, no le muerdas. Bueno, que eso es un tema que vamos a hablar cuando analicemos el periodo de 3 a 5 años con cómo la posibilidad de estar fuera del ámbito familiar permite reafirmar las normas, o sea, permite ir avanzando sobre la heteronomía, ¿sí? La norma impuesta por otro, y facilita la socialización. Entonces, pero ese es un tema que tiene que ver con la afectividad, específicamente con lo motriz, lo ontogenético, es decir, aquella motricidad que nos es específicamente humana, se beneficia con la ejercitación. Otro caso muy claro de la falta de cómo incide la ejercitación es, cada vez menos afortunadamente, en cómo a lo largo de muchas generaciones las mujeres tuvimos menos dominio de las habilidades manipulativas. Por ejemplo, fíjense en general, yo que trabajé durante muchísimos años en las escuelas, que viene una pelota y las chicas ¿qué hacen? ¿Sí? Chicas que no están ejercitadas, empezábamos a jugar al voleibol y se tapaban la cara en lugar de ir a agarrar la pelota. ¿Por qué? Ahora cada vez más, o sea, menos se ve eso porque afortunadamente las mujeres, los padres en la crianza estamos trabajando con las mujeres de la misma forma que ejercitamos, y uno ve en la placita a los papás jugando a la pelota con la nena y el nene. Los nenes reciben muñecas y las nenas reciben pelotas, todos van a la plaza, y si hay una pelota para jugar, cada vez es más esta posibilidad de entender que la construcción no tiene que haber una motricidad específica para un género o para el otro. Pero si uno analiza todavía hoy, si uno hace una evaluación en un club del desarrollo de la motricidad manipulativa de una nena de 6 años respecto de la habilidad manipulativa, o sea, digo de lanzar, patear y demás, de un nene,
va a ver que todavía en el promedio hay menos dominio de las nenas. ¿Por qué? Porque hay falta de ejercitación, no porque las mujeres tengamos algún problema en las capacidades coordinativas. ¿Mm? Bien, ¿se entiende esta diferencia entre lo filo y lo ontogenético? Bien, sí, Agustín. Sin embargo, yo le comento que el fin de semana pasado, o el anterior, fue un evento en la Municipalidad de Quilmes, con la universidad, por el área deportiva. Y fue sorprendente que primero realizamos un evento deportivo de fútbol mixto, vale la aclaración, porque tenemos equipo femenino. Y después al lado teníamos un torneo que era femenino exclusivamente de fútbol. De nenas que no superarían los 12 años. Y si bien es verdad que ves un nene de 8 años, 9 ya con dominio de la pelota, no todos, pero podés tener que ya manejan, las nenas jugaban bastante bien. Y es más, nos quedamos viendo porque no es que no estás acostumbrado, sino que no te parece normal. Bien, el hecho entonces que te llame la atención, ese es el problema, Agustín, que todavía nos siga llamando la atención. Que te llame la atención reafirma el comentario que te estoy haciendo, que en habilidades ontogenéticas se desarrollan en función de la estimulación, de las oportunidades que vos tenés. Es más, justamente lo que marca el video de Benjamín, es que cuanto más estimulación haya, más dominio vas a tener de esa habilidad ontogenética. Y que cuando empieces, quizás muy probablemente va a ser mejor. Lo que no quiere decir que el hijo del Kun, que tenga mucho dominio de esa habilidad ontogenética como es patear, el día de mañana sea un genio como su abuelo. Porque jugar al fútbol no es patear una pelota. Jugar al fútbol es resolver una situación problema en un deporte sociomotor. Entonces, patear la pelota es solamente el momento de la ejecución, pero para llegar a patear una pelota, previamente alguien tuvo que percibir, decidir, resolver la situación, tomar la decisión, poder ejecutar, retroalimentarse, vincularse con los otros, respetar reglas, anticipar las jugadas. Bien, eso es, o sea, jugar al fútbol no es solamente patear una pelota. Ahora, seguramente, si vos desarrollás toda tu motricidad y además tenés muy buen dominio de la habilidad manipulativa y ontogenética que es patear, bingo. Vas a ser Marta. ¿Se acuerdan de Marta, la jugadora de fútbol? Que en el último mundial los brasileños gritaban Marta, querían que lo sacaran a Neymar y llamaban a Marta. Bien, eso. Bien, quedó clara esta. Yo sé que esto es tengo en claro que este es uno de los temas más complejos de esta materia. Entender cómo funciona la mielinización y cómo incide la mielinización en las habilidades filo u ontogenéticas y cómo incide el ejercicio en las habilidades filo y ontogenéticas es uno de los temas más complejos. Pero lo tienen que saber, porque justamente esto es lo que va a ir marcando las distintas instancias de aprendizaje. ¿Cuándo podemos acceder a un aprendizaje o a otro? Bien, ¿hasta acá alguna consulta? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Son exactamente las 2. Vamos a hacer 2 y 2 minutos. Vamos a hacer ahora un muy breve, yo voy a dejar de grabar, ya dejo de grabar.